una de las preguntas más frecuentes y preocupaciones de los clientes es qué gastos y qué impuestos existen en una propiedad cuando la compran, durante el tiempo que la tienen y a la hora de que la venden. ¿Podrías explicar un poco más acerca de esto? Sí, por supuesto. Pues mira, empezamos con la compra. La compra separamos entre una vivienda de obra nueva y una reventa. En la obra nueva pagaríamos un 10% de IVA, un 1,2% de acto jurídico documentado, un 1% aproximado de notaría y registro, vale, y un 1% de honorarios legales, siempre que trabajes con un abogado. En la reventa, en cambio, pagaríamos un impuesto de transmisiones patrimoniales que tributa al 7%. Fijo, ¿no? Fijo. Un 1% de notaría y registro, igualmente un 1% de honorarios legales. ¿Vale? Cuando ya tienes la propiedad, deberías pagar la comunidad, que suele ser mensual o trimestral, a veces es semestral el cargo, ¿vale? Deberías pagar el IBI, ¿vale? Anual, ¿verdad? El IBI y la basura son anuales, unos cargos anuales, depende del municipio, se cargan en febrero o marzo, se cargan en julio o agosto. Y se mide además por los metros cuadrados de la vivienda, ¿no? Se mide por los metros cuadrados de la vivienda y también por la ubicación de la misma. Vale, vale. Y también tendrías que tener en cuenta los gastos de agua y luz, porque aunque no estés, siempre tienes un gasto mínimo, ¿vale? De contratación, ¿no? Sí. Sí, de mantenimiento realmente. Vale. Entonces hay gente que piensa que no tiene que pagar nada. Oye, al menos 15 euritos, 20 euritos te van a llegar por el mantenimiento, por tenerla conectada a la red. Y claro, y lo último sería, bueno, algún día lo van a vender. Algún día la van a vender. O quizás sus hijos, ¿no? Nunca sabemos. No sabemos, pero bueno, cuando la pongan a la venta tendrán que pagar como no residentes, tendrán que pagar una plusvalía, que realmente como residentes también la pagamos, ¿vale? O sea, pero que es una plusvalía municipal. Vale. Que se basa en el incremento del valor del terreno durante el tiempo que has sido propietario. Vale. ¿Vale? Luego, como no residente, el comprador está obligado a retenerte a ti, vendedor no residente, un 3% del valor de venta, del valor del precio de compra-venta, ¿vale? Y esto es para la ganancia patrimonial. Si tú luego puedes declarar que tú no has tenido semejante ganancia patrimonial, lo puedes recuperar, lo puedes reclamar y recuperarlo. En cambio, si no, deberás presentar la diferencia. Qué interesante. ¿Vale? Y normalmente el vendedor suele vender con una agencia inmobiliaria y entonces tendrá que acarrear con los gastos de la agencia inmobiliaria. Y por supuesto también si vende con la ayuda de un abogado, pues los honorarios. Está bien.